Hola, nosotros somos estudiantes de cuarto semestre y el día de hoy nos encontramos con Dorian Macías, Nicole Vera Ivonne Mejía y mi persona, Giovanna Villegas. Hoy vamos a conversar sobre el psicoanálisis y su relación con la personalidad. Este enfoque es muy fundamental dentro de la psicología, ya que no solamente se plantea desde una forma observable, sino de procesos internos que muchas veces no son conscientes. Por otra parte, Freud plantea que gran parte de nuestra vida psíquica permanece fuera de la conciencia. Pero aún así influye directamente en cómo actuamos, sentimos y pensamos. Es decir, que aunque no sepamos exactamente qué nos pasa por dentro, aún así esto influye en nuestras decisiones propias. Y bueno, esto también nos hace entender cómo funciona el ser humano, ya que siempre hemos tenido la idea de que tenemos que ser conscientes y racionales en lo que hacemos. Exacto, desde esta teoría la personalidad no es algo completamente visible ni controlable, porque hay conflictos internos, deseos reprimidos y también experiencias tempranas. Incluso por eso nos cuesta entendernos a nosotros mismos y no sabemos explicar lo que nos está pasando. Aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Creen que siempre sabemos por qué actuamos, cómo actuamos, o hay aspectos desde nuestra personalidad que se nos escapan? Yo creo que no siempre sabemos por qué actuamos como actuamos. Muchas veces hacemos cosas, tomamos decisiones, reaccionamos en automático y recién después nos damos cuenta por qué lo hicimos, tratamos de encontrar una explicación. Hay partes de nuestra personalidad que se nos escapan y que no pasan totalmente por lo consciente. Y eso no significa que estemos completamente mal, sino que somos más complejos de lo que pensamos. No todo lo que hacemos está totalmente pensado o elegido. Tenemos emociones, impulsos, experiencias del pasado que influyen sin que nos demos cuenta. Al final, muchas veces entendemos nuestras acciones después de haberlas hecho y no antes. Y desde el psicoanálisis, ese algo más suele estar en el inconsciente. Ahora vamos a hablar de lo que nos pasa a todos, pero no siempre nos damos cuenta. El maravilloso conflicto interno. Esa pelea entre lo que queremos hacer, lo que deberíamos hacer y lo que finalmente terminamos haciendo. Freud lo presenta en 3 partes, el ello, el yo y el superyo. Vamos a explicar un poquito lo que es el ello, que es esa parte impulsiva de nuestra personalidad. El ello es el que no mide las consecuencias y no sigue las reglas. El ello es el que busca placer y evita el dolor. El ello es el que todo lo quiere ahora. Por ejemplo, cuando tienes ganas de gritarle a alguien por el simple hecho que estás molesto. O si no, también puede ser el hecho cuando quieres gastar dinero sin medir las consecuencias. También podemos poner el ejemplo cuando estás muy cansado y quieres acostar a dormirte sin cumplir tus responsabilidades. Y aquí es cuando está actuando lo que es el ello. Ese conflicto entre las 3 es permanente y no ocurre solamente en situaciones importantes. Sí, incluso Freud lo planteaba que esto pasaba cotidianamente, o sea, día a día el ello está en una constante pelea. Por eso también decía que el yo pasaba siempre bajo presión. Ahora pasemos al superyo. El superyo es todo lo contrario de lo que es el ello. El superyo es esa parte que sí mide las consecuencias, ve lo que está bien y lo que está mal, lo que está dirigido a lo que son las normas y valores de cómo los aprendemos, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la escuela, los padres, la sociedad como tal. Es esa voz interna que nos dice qué hacer. El superyo busca que nos portemos siempre de manera correcta y moral. Es más como cuando hacemos algo que va en contra de esas normas. Aparece la culpa y la vergüenza. Cuando nos ponemos a pensar de que eso está mal, qué van a decir de mí, no debería hacer esto, pues aquí está hablando el superyo. Sí, exactamente. Y justamente entre el ello y el superyo aparece el yo, que es esa parte racional y realista de la personalidad. Hablaremos un poco más de lo que es el yo. El yo nace desde el ello y el superyo, ya que busca equilibrar estas preguntas que se hacen. Por ejemplo, el ello siempre busca impulsibilidad y el superyo siempre busca las normas. Entonces, el yo siempre buscará también qué es lo mejor, o sea, pensar de manera racional y pensar qué nos puede favorecer a las otras
dos partes que nos muestra Freud. También este conflicto entre el ello, el yo y el super-yo ocurre todo el tiempo y es completamente normal. De hecho, Freud decía que es una gran parte de la personalidad que construye a partir de esta tensión constante. Cuando el conflicto se vuelve muy intenso, el yo también intenta protegernos de lo que llamamos a los mecanismos de defensa. Cómo negar lo que sentimos y justificar nuestras acciones, evitar ciertas situaciones de nuestra vida. Ahora les tengo una pregunta, que es ¿cómo se manifiesta el conflicto entre el ello, el yo y el super-yo en decisiones cotidianas? Por ejemplo, una situación cotidiana sería si estudiar o ir de fiesta y puede mostrar claramente este conflicto. El ello impulsa a salir y a disfrutar y el super-yo exige responsabilidad y cumplimiento del deber. Y el yo es como intenta mediar estas dos en que, por ejemplo, primero estudias y después sales de fiesta o limita el tiempo ocio. Por eso tenemos que la personalidad no es algo lineal ni estable, sino que está llena de tensiones internas. Hasta ahora hemos hablado del conflicto que se genera entre el ello, el yo y el super-yo, pero algo importante es preguntarnos qué pasa cuando este conflicto se vuelve demasiado intenso. Pues desde el psicoanálisis la respuesta está en los mecanismos de defensa, que creo yo que las personas suelen usar estos términos, pero no comprenden en sí el significado de mecanismos de defensa. Bueno, pues Anna Freud fue quien desarrolló y sistematizó este concepto, explicando que los mecanismos de defensa son procesos psicológicos inconscientes que el yo utiliza para protegerse del malestar psíquico y la ansiedad. Y esto es clave porque no es algo que lo hacemos, que la persona lo elige conscientemente, sino que es ya algo automático. Claro, no es algo que alguien diga, voy a negar esto, no, sino que la mente lo hace para evitar el sufrimiento. Por eso los mecanismos de defensa forman parte del funcionamiento de la personalidad. Entre los mecanismos de defensa más comunes están la represión, la negación, la proyección y la sublimación. Aquí viene lo que es la represión. Por ejemplo, bueno, aquí implica lo que es mantener recuerdos o si no lo que son deseos fuera de la conciencia. Un ejemplo muy común podría ser lo que es la violación. Por el hecho de que la persona al causar este daño, entonces vas a reprimir todo esto, ¿no? Porque es simplemente algo doloroso que te va a marcar de por vida. Entonces, al recordar todo aquello, te va a causar muchísimo dolor dentro de ti. Yo quiero agotar algo a eso y yo creo que es más común de lo que pensamos, porque siento, y yo lo he vivido, que si me pasa algo malo, por ejemplo, me están gritando o por ejemplo, me terminan en una relación sentimental, yo borro completamente lo que me dijo la persona porque simplemente el mecanismo de defensa automáticamente lo desapareció. O sea, no recuerdo ese momento y eso que puede pasar hace 20 minutos y ya no puedo pensar en eso. O sea, ya no es algo que lo sé. Algo también muy común podría ser el fallecimiento de algún familiar o un ser muy querido, porque simplemente no aceptamos la realidad de algo tan fuerte, de algo tan doloroso. Claro, sí. Estos contenidos reprimidos no desaparecen, sino que siguen influyendo en la conducta, aunque la persona no sea consciente de esto. También otro ejemplo yo quiero dar es cuando una persona sufrió un trauma en la niñez, no recuerda exactamente este evento, pero esto le causa alguna ansiedad. Y esto explica por qué también a veces sentimos emociones muy intensas y no sabemos de dónde vienen. Otro mecanismo frecuente, como ya lo mencioné, es la negación. Supongo que aquí todas hemos visto la película Buscando a Nemo.
Bueno, cuando el papá de Nemo, Merlín, pierde a su esposa, a sus hijos, no niega esto, pero sí niega el hecho de que Nemo no puede ser autocapaz de valerse por sí solo, y esto él piensa de que tarde o temprano le va a tener algún riesgo en su vida allá en el mar. Y yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que la negación puede observarse fácilmente en la vida cotidiana o en las relaciones interpersonales? Sí, yo creo que sí, porque se ve mucho cuando alguien no acepta la realidad, lo que le genera dolor. Como le explicaste, en Buscando a Nemo, el papá no aceptaba como tal esta pérdida. También esto sucede en lo que son las enfermedades, en las relaciones conflictivas también, como le explicaba anteriormente, como que no aceptas que esa persona no está prácticamente. ¿Ya? Bueno, y es importante aclarar que la negación no es necesariamente negativa. A corto plazo puede ayudar a que la persona se adapte, pero si se mantiene en el tiempo puede impedir enfrentar la realidad. Bueno, otro mecanismo de defensa es la proyección, que consiste en atribuir a otros sentimientos, pensamientos o deseos propios que resultan difíciles de aceptar. Claro. Aquí viene cuando otra persona acusa a otra persona que es agresiva. Y esto puede deberse mucho al hecho que así se refleja a sí mismo. Por ejemplo, un ejemplo aquí clave podría ser de que yo acuso a Ivanova por ser agresiva, ya por ser muy impulsiva, pero es por el hecho que yo soy así, o sea, como quieres un reflejo, por así decirlo. No sé si me trato de comprender. Por eso cuando alguien te dice que tú eres feo, en realidad no eres feo, sino que se está proyectando en ti mismo. O sea, no siempre puede ser así, sino que cuando alguien tiene una baja autoestima, suele hacer ciertas burlas como de que, ay no, tú eres tal, es como que se está proyectando en ti. Bueno, otro mecanismo de defensa es la sublimación. Este permite canalizar impulsos de forma socialmente aceptada. Un ejemplo puede ser que cuando una persona siente frustración, está estresada por cosas de la casa, de la universidad, en vez de desquitarse con alguien, va, ordena su cuarto y de esto va sin darse cuenta, canaliza esta emoción o esto lo que siente en hacer una actividad productiva. Claro, es verdad lo que dice Nicole. A la final yo pienso que igual a las personas cuando sienten este tipo de sentimientos, ¿no? Más bien. Entonces, es como tipo evadir quizás un poco tus problemas, dejar a un lado tus problemas, pero así para poderlos resolver de una buena manera, ¿me entiendes? Porque, un ejemplo también clave podría ser de que, por ejemplo, cuando tenemos muchos problemas y quizás por el simple hecho de creer que arreglar el cuarto de otra manera podría solucionar quizás lo que tenemos en mente, ¿no? Sí, es como empezar una nueva semana. Me fue la semana pasada mal, entonces voy a coger el lunes, voy a limpiar mi cuarto, voy a salir a caminar, voy a comer bien y toda mi semana va a ir bien. Todo el resto del mes me va a ir bien si sigo así con ese tipo de proyección, como que voy a limpiar mi cuarto todos los días, voy a hacer la cama todos los días y va a estar bien mi día, así. Creo que la mayoría nos ha sucedido eso. Bueno, ya, y una última pregunta. ¿Ustedes consideran que los mecanismos de defensa siempre son negativos o también cumplen una función adaptativa? Pienso que son adaptativos. Yo pienso que sí, o sea, cumplen una función adaptativa, porque el problema no es que existan, sino es que cuando se vuelven rígidos o excesivos más bien. Exacto, sí. Desde el psicoanálisis no se busca eliminar los mecanismos de defensa, sino más bien comprenderlos, porque nos dicen mucho de cómo funciona la personalidad de las personas.
Claro, además esto nos permite de una u otra forma ser más empático con las personas, ponernos en lugar de las otras personas y no reprimir lo que son los sentimientos, también no minimizar, más bien, no minimizar el sentimiento de la otra persona. Prácticamente protegerse emocionalmente. Bueno, sí. Entonces, en este sentido, los mecanismos de defensa no solo explican conductas individuales, sino también dinámicas en las relaciones interpersonales. Cuando el yo no logra manejar estos conflictos sin generar ansiedad, aparecen estos denominados mecanismos de defensa. Bueno, como sabemos, Freud propuso un modelo estructural del ello, superyo y del yo. Antes de todo aquello, pues desarrolló también lo que es una forma de cómo entender la mente, conocida lo que es una primera tópica. En esta se distinguen 3 niveles de la vida psíquica. En esta está compuesta por el consciente, el preconsciente, el inconsciente, y este modelo es clave para poder entender la personalidad. Cuando hablamos de consciente, pues nos referimos a todo lo que estamos pasando, pero en el presente, a través de lo que son sensaciones, pensamientos, emociones, pero todo aquello pues abarca de lo que es la hora. Ya, o sea, es lo que estamos pensando y sintiendo en ese mismo momento. Por ejemplo, estamos en la universidad y tenemos que dar una exposición. En ese mismo momento expresamos que estamos nerviosos y lo hacemos notar que estamos nerviosos. Más o menos de eso se trata. Un ejemplo por ahí. Sí, es la parte más accesible de la mente, pero también es limitada, porque no abarca todo lo que influye en nuestra conducta. Bueno, también está lo que es el preconsciente, que incluye contenidos que no están en la conciencia inmediata, pero que puede accederse con mucha facilidad, como recuerdos, conocimientos o experiencias pasadas. Un ejemplo sería cuando te preguntan sobre tu infancia. Tú no estás pensando en ese momento de aquello, pero puedes recordarlo sin ningún problema. Sí, claro, estos contenidos pues se pueden hacer conscientes sin generar conflictos. Pero lo más importante es que están dentro del psicoanálisis en el inconsciente. Pues bien, como siguiente vamos a explicar lo que es el inconsciente. Pues el inconsciente constituye el núcleo central de lo que es el psicoanálisis. Pues en antes, como le explicaba mi compañera Doria, pues de lo que eran los mecanismos de defensa, a través de ellos también nacía lo que era la represión. Porque la represión era bloquear lo que son los tipos de recuerdos como más fuertes. Por ejemplo, lo que mencionábamos en antes, a través de un abuso, sino también a través de un fallecimiento de algún familiar. Exacto. O algo totalmente fuerte. Y a través de esto poníamos lo que era una barrera para simplemente evadir lo que son esos tipos de recuerdos demasiado dolorosos. Y eso justamente es lo que nos cuesta entender, ya que pensamos que lo que no recordamos ya no nos va a llegar a afectar. Bueno, sí, es verdad. Freud plantea que estos contenidos no desaparecen, sino que se manifiestan de forma indirecta. Este puede ser a través de sueños, o si no a lo que son a los actos fallidos, o incluso ciertos síntomas o pensamientos que podemos tener en nuestra vida cotidiana, pero no de forma directa, sino de forma indirecta. Sí, más o menos un ejemplo más cotidiano es cuando alguien dice algo que no quería decir y después dice, no sé por qué dije eso. Es cuando sale este inconsciente a hablar sin pensarlo, prácticamente. Claro, ese es un ejemplo de acto fallido. O sea, no es un simple error, sino más bien una expresión que viene del inconsciente. Sí, eso demuestra que la personalidad no se construye solo con lo que pensamos conscientemente, sino también con todo aquello que hemos estado reprimiendo. Claro, es verdad.
Por eso Freud nos decía de que el inconsciente tiene un papel central dentro de la personalidad y muchas de nuestras decisiones, emociones, también la forma de relacionarnos están influidas en lo que vienen siendo los contenidos que no controlamos dentro del consciente. Bueno, disculpe. Sí. Ya, ok. A través de ello quiero generar lo que es una pregunta hacia ustedes. Y es que si ustedes creen que la mayor parte de nuestra vida psíquica es consciente, ¿hasta qué punto creen que realmente controlamos nuestra personalidad y nuestras decisiones? Por eso justamente yo creo que el control es parcial, ya que las decisiones las tomamos de una manera consciente, pero siempre va a haber algo que va a influir y es el inconsciente, aunque no lo notemos. Sí, eso explica también muchas veces por qué repetimos patrones, ya sea familiares o sociales, incluso cuando sabemos que no nos hacen bien. Claro, y lo que viene siendo este modelo del inconsciente, el preconsciente y el inconsciente sirve como base para comprender también lo que es el modelo del yo, el super yo y del yo, porque estas instancias también operan lo que es una gran medida a nivel comprendido. Ajá, o sea, del inconsciente, claro. Ajá, o sea, estos modelos no son separados, sino que se complementan entre sí. Claro. Y ambos modelos refuerzan la idea de la personalidad en una construcción un poco más compleja y dinámica. Como tal, estos están influidos en lo que son muchas veces que no percibimos las cosas, pero también están presentes como en nuestra vida cotidiana. Y esto justamente también nos hace ser más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Y claro, también para contar algo más, comprender que no todo es consciente nos ayuda a entender de una forma un poco más profunda la personalidad y la importancia exploratoria más allá de lo evidente. Ok. En cuanto a la infancia y el desarrollo de la personalidad, desde el enfoque del psicoanálisis, tenemos que la infancia ocupa un lugar central en la construcción de la personalidad. Freud sostenía que en las primeras experiencias de vida, especialmente en lo que va relacionado los vínculos con los cuidadores y en la forma en que se resuelven ciertos conflictos, dejan huellas profundas que influyen en la personalidad adulta. Y esto no solo se trata de recordar lo que pasó en la infancia, sino cómo estas experiencias fueron o nos hicieron sentir emocionalmente. Muchas veces esos recuerdos no están presentes de forma consciente, pero siguen influyendo mucho en nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos. Claro, por eso Freud hablaba de las fijaciones. Cuando un conflicto no se resuelve adecuadamente en una etapa temprana, puede reaparecer más adelante y ser parte de lo que es el carácter. Y claro, podemos poner de ejemplo que una persona que tuvo dificultades en la infancia para la frustración, en la adultez puede tener impulsividad, dependencia emocional o dificultad para tolerar los límites. Y eso nos ayuda a entender cómo dos personas que vivieron situaciones similares pueden desarrollar personalidades totalmente diferentes. No importa de cómo pasó ni cómo sucedió el contexto. Y ahí es cuando entra el papel del inconsciente, porque muchas de estas experiencias tempranas quedan reprimidas, pero continúan influyendo mucho en lo que va a nuestra actualidad. Y a veces se critica mucho al psicoanálisis, pero no solamente es de culpar a los padres, sino más bien para entender el origen de ciertos patrones. Claro, no se trata solo de señalar a los culpables, sino que también se trata de comprender de cómo se fue formando la personalidad. Y es aquí donde yo les digo, ¿la infancia determina completamente la personalidad adulta o solo le influye? Yo creo que sí influye profundamente porque sí, no la determina por completo, pero si fuera una determinante no habría posibilidad de un cambio. Entonces, sí influye porque lo que sucede en la infancia es como prácticamente nos reflejamos en la adultez.
Y es aquí donde Freud daba un peso muy fuerte en la infancia, pero luego otros autores como Erik Erikson ampliaron esta visión. Erikson planteó que el desarrollo de la personalidad continúa a lo largo de toda la vida y en cada etapa es totalmente diferente, porque en cada etapa enfrentamos crisis psicosociales que influyen en quienes somos. Eso introduce a factores tanto sociales y culturales que Freud no trabajó tanto, como contextos históricos o también como las relaciones sociales. Y esto también es clave porque nos permite entender que aunque la infancia es fundamental, la personalidad no está completamente cerrada. ¿Por qué? Porque de la infancia a lo que ya somos ahorita en la personalidad, en la adultez, como ya dijimos, en lo psicosocial hay muchas cosas, el ambiente, las cosas que vivimos, con quienes nos relacionamos, y en esto las experiencias posteriores, las relaciones, la educación, todo pueden generar cambios. Entonces podríamos decir que la infancia deja una base, pero no un destino fijo. Ajá, y la personalidad se construye a partir de una base temprana, pero sigue transformándose. Por eso hablamos de que la personalidad es dinámica y no estática. Al final, entender desde esta perspectiva cómo nos ayuda a comprender mejor lo que es la infancia y de esta manera sin juzgar. Y nos recuerda que la personalidad no surge de la nada, sino que es el resultado de una historia personal, emocional y social que sigue en construcción. Bueno, ya para ir cerrando este espacio, creo que algo que atraviesa todo lo que hemos conversado hoy es la idea de que la personalidad no es algo simple ni completamente visible. A lo largo de la charla vimos que muchas veces creemos conocernos, pero desde el psicoanálisis se nos plantea que siempre hay una parte de nosotros que permanece oculta, que no es del todo consciente y que aún así influye en lo que hacemos y en cómo nos relacionamos. Y sí, eso me parece demasiado importante resaltar, porque muchas veces pensamos que nuestras decisiones son totalmente racionales, cuando en realidad están atravesadas por deseos, conflictos, experiencias pasadas que no siempre reconocemos. El inconsciente está presente en nuestra vida cotidiana y en nuestras situaciones clínicas o extremas. Y creo que es importante entender que eso cambia bastante la forma en la que nosotros nos miramos a nosotros mismos. A veces somos muy duros con nuestras reacciones, con nuestras emociones y con nuestros errores, sin considerar que muchas de esas respuestas tienen que ver con procesos internos que se fueron formando a lo largo del tiempo. Y es aquí donde el psicoanálisis aporta una mirada más comprensiva sobre la personalidad. O sea, no se trata solo de justificarnos todo, sino de entender en cómo cada persona actúa desde su propia historia, desde lo que ha vivido, aprendido o reprimido. También cuando hablamos del ello, el yo y el superyo, vimos que la personalidad está en constante tensión. No todo el tiempo estamos tratando de equilibrar lo que deseamos, lo que creemos que debemos hacer y lo que en realidad nos permite. Ese conflicto interno no es algo negativo, es parte del funcionamiento normal del ser humano. Y cuando ese equilibrio aparece, en esto aparecen lo que son nuevos mecanismos de defensa. Estos no son malos, sino más bien como sistema de protección a lo que viene siendo quizás ansiedad y depresión. Eso también nos ayuda a ser más empáticos con los demás. Muchas conductas que juzgamos rápidamente pueden ser intentos de la persona por protegerse emocionalmente. Aunque no siempre sean las formas más adaptativas, hay que ser más razonables con las personas. Tengamos en cuenta que también fue muy clave e importante hablar de la primera tópica, del consciente, el subconsciente y el inconsciente, que fue entender que no todo lo que influye en nuestra personalidad está en
está en la conciencia. Nos ayuda a comprender por qué a veces repetimos patrones o reaccionamos sin entender del todo el por qué. Ya, y esto se conecta directamente con la infancia y el desarrollo de la personalidad. Desde el psicoanálisis, las experiencias tempranas tienen un peso importante porque dejan huellas emocionales que pueden influir en la adultez, muchas veces de manera inconsciente. Pero algo importante que destacamos es eso, que no significa que todo esté determinado desde la infancia. Como vimos con Erison, que la personalidad sigue desarrollándose a lo largo de toda la vida, incorporándose nuevos factores sociales, culturales, y de esta manera poder relacionarnos. Esto también nos recuerda que la personalidad no es algo fijo ni es algo cerrado. Sabemos que la personalidad se basa en comprender nuestras historias. No significa quedarnos atrapados en ella, pero sí entender de dónde vienen ciertas formas de sentir y actuar. Hay que recordar que la personalidad es algo dinámico. Y también tener en cuenta que también pensar en la posibilidad del cambio. El psicoanálisis propone que el hacer consciente lo inconsciente podemos empezar a modificar ciertos patrones o al menos relacionarnos con ella de una manera diferente y no seguir con estos mismos patrones. Al final, el psicoanálisis no busca respuestas simples ni definitivas sobre la personalidad. Esto más bien nos invita a reflexionar, a cuestionarnos y a mirarnos con mucha más profundidad. Y nos invita a aceptar y conocernos. Es un proceso continuo que no termina nunca y que siempre hay algo nuevo por descubrir sobre nosotros mismos. Se nos invita a ser más pacientes, comprensivos, tanto con nosotros como con los demás, ya que tienes que entender que cada persona carga con su propia historia emocional. Esperamos que esta conversación haya sido útil y que les haya permitido reflexionar un poco más sobre su propia personalidad y sobre los procesos internos que influyen en su día a día. Gracias por escucharnos y por darse el tiempo de reflexionar junto a nosotras. Bye. ¡Hola! Nosotros somos estudiantes. ¿Por qué me quedamos callados? No, ya, baja. Calma, Bueno, tenemos ya. un invitado muy especial, pero ya se fue. ¿Por qué 36:34. Son las 5 de la mañana. Ya. 5 de la mañana quiero bailar. No, así no es verdad. No sé. Ya, A ¿verdad? ver, uno. A mí me hipnotizó. Quiero amor, solo dame calor, pero esto me sana. El amor de mi vida ya no me A ama. ver, dale. No me coge el celular ni me llama. Baby, por favor, son las 6 de la mañana. Ay, Ay. dale. No me nada. Ok, en cuanto